Llega a Telenoche nuestro segmento de justicia penal a cargo del doctor Marcos Rodríguez Allende, a quien ya saludamos de manera inmediata. Marcos, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Un gusto como siempre para ir conociendo lo que es la justicia penal y en esta oportunidad un tema bastante polémico que tiene que ver con la prisión preventiva o domiciliaria que se da en muchos reclusos y queremos saber, bueno, de qué se trata, cómo es justamente esta prisión preventiva o domiciliaria. Bueno, Fernando, ante todo nosotros tenemos que adelantar como principio general que toda persona que se somete a un proceso penal goza de la libertad ambulatoria, ¿no es cierto? Pero esa libertad ambulatoria, por supuesto, tiene ciertos límites, tiene ciertos frenos, y esos límites o obstáculos de alguna manera, porque no es absoluto este derecho, tiene que ver esos límites a los llamados riesgos procesales. Estos riesgos procesales, en nuestro actual Código Procesal Penal, establece con claridad que toda persona que es imputada de un delito y hay elementos suficientes para estimarlo como autor de ese delito, y habría que justamente que evitar dos elementos: la posibilidad de obstruir o entorpecer la investigación o de alguna manera fugarse, si se quiere. Ante esa situación o ante ese marco de probabilidad surge la llamada prisión preventiva. Bien. Es lo que, Fernando, constitucionalmente debe establecerse para declarar a una persona necesariamente que debe cumplir una prisión preventiva, ya sea en la unidad penal o veremos dónde. Mientras tanto se desarrolla la investigación penal preparatoria o, si se quiere, el proceso penal. Esto por un lado. Para continuar hablando un poquito de la prisión preventiva, se establecen dos pautas concretas. Antiguamente, antes de este proceso penal que tenemos, había una sola pauta, había una pauta objetiva. Es decir, que una persona sea imputada por el delito de un homicidio dentro del marco de una violencia de género, con esa pauta objetiva, necesariamente, mientras dura el proceso, antiguamente debía cumplir una prisión preventiva. Ahora, esto se dejó de lado, por supuesto, y en la actualidad esa pauta objetiva, si bien, por supuesto, Fernando, se tiene en cuenta, también tenemos que tener presente pautas denominadas subjetivas o personales. Estas pautas subjetivas o personales son justamente las que debe analizar el juez de garantía, porque esto lo debe analizar el juez de garantía a través de una audiencia pública entre el fiscal y el defensor. Cuando se discute estos puntos, se tiene que observar si esta persona necesariamente va a obstruir la investigación, entorpeciendo la investigación, entorpeciendo el desarrollo de los testigos, por ejemplo, o haya peligros de fuga. En este caso, peligros concretos de fuga, por ejemplo, falta de arraigo, etc. O sea, son datos objetivos que analizan al momento de otorgar esa prisión preventiva o no. Claro, esto es muy importante, porque esta conjunción de pautas objetivas, que es gravedad del hecho, es decir, imputamos a una persona por homicidio, esto tiene una pena en abstracto que es la prisión perpetua, ¿no? Así es, sí. Por ejemplo, un homicidio o un femicidio tiene como expectativa la prisión perpetua. Esto es sumamente grave dentro del marco objetivo. Pero además, repito, el juez de garantía debe evaluar estas pautas subjetivas que son personalísimas de cada uno de ellos. Ahora, esto en cuanto a la prisión preventiva, ¿no? Sí, y en cuanto a la prisión domiciliaria, que es otro de los temas que generalmente cuando se da se genera mucho enojo, mucho debate, ¿cómo es el resorte judicial para establecer si la prisión preventiva se lleva adelante en una unidad carcelaria o de manera domiciliaria?
Bueno, acá tenemos dos cuestiones muy importantes. La prisión domiciliaria se puede dar en el marco de una prisión preventiva, es decir, en el marco del desarrollo de un proceso, Sí. o también la prisión domiciliaria se puede dar en el marco de la aplicación de una condena. Son dos cuestiones diferentes, porque hay dos exigencias diferentes. Bien. Primero, si nos vamos dentro del marco de la prisión domiciliaria en el proceso penal, es decir, una persona es imputada de un femicidio, en plena investigación le da la prisión domiciliaria. Esto significa que el juez de garantía analiza los siguientes elementos. Observa que ese entorpecimiento de la investigación o esa posibilidad de fuga puede ser atenuada o limitada en otras medidas, a través de otras medidas posibles o alternativas. Esta es una facultad que tiene el juez de garantía de no necesariamente enviarlo a lo que se denomina la unidad penal a cumplir la prisión preventiva, sino a sustituir esta medida, que es la más gravosa de todas, por otras que son menos gravosas. Una de esas puede ser el arresto domiciliario, por ejemplo, con dispositivo digital, con lo que se llama tobillera electrónica, o sin ella, esa es otra posibilidad. Pero el código, Fernando, establece otras alternativas, además del arresto domiciliario. Establece la posibilidad de presentarse en la fiscalía todas las veces que sea necesario o ante el juzgado de garantía, la prohibición de ir a determinados lugares, es decir, otras alternativas que está posibilitado en ese sentido. Hay un abanico. Y para concluir, en torno a, estamos hablando del proceso judicial en torno a una imputación. Cuando hay una condena, esta prisión domiciliaria, ¿en qué contexto se puede llegar a dar? Si lo puede explicar brevemente. Bueno, acá, en el marco ya de una condena, ya dejemos el proceso. Acá ya está condenado. Claro, ahora tenemos una persona condenada. Una persona condenada puede gozar de este beneficio de cumplimiento, es decir, en vez de cumplir la condena en una unidad carcelaria, puede cumplirla en su domicilio o en el lugar que corresponda en determinadas características que el artículo 10 del Código Penal, el artículo 10, establece expresamente. Por ejemplo, madres de hijos menores de 5 años, madres con personas a cargo de jóvenes discapacitados, personas con una enfermedad terminal. Claro, contextos muy especiales, contextos muy especiales. Contextos muy especiales, pero que están establecidos expresamente en el marco del Código Penal, ¿no? Bueno, para esto siempre, como decimos, la estrategia fundamental es tener un buen asesoramiento jurídico, digo, para aquellas personas imputadas a la hora de llevar adelante este tipo de posibilidades, y obviamente la justicia determinará en función también de los códigos penales que existen en la actualidad. Claro, lo importante acá es que en este sistema adversarial, es decir, en donde se confrontan claramente el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa, o la defensa particular, como se quiera, se analiza cada caso particular. Muy bien. Ningún caso es igual a otro, Fernando. No podemos comparar, por ejemplo, un femicidio con otro femicidio. Bien. No, porque cada persona tiene distintas características en uno y en otro caso, ¿no? Como siempre, muchísimas gracias, y el próximo jueves volvemos a encontrarnos para seguir conociendo más de lo que es la justicia penal y todas estas leyes que hoy y en la actualidad existen. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Si todavía no definiste el regalo para mamá, vamos a conocer las alternativas de Pampero con opciones de pago y también con descuentos en efectivo.